Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar del Instituto Internacional de Costos. Bueno, la idea, saludo a todos porque realmente hay muchísima gente de distintos países y bueno, estamos muy contentos con la convocatoria. Tenemos gente de Uruguay, México, Perú, Chile, Colombia, Nicaragua, Italia, Brasil, Ecuador, Inglaterra, España, Venezuela y bueno, y alguno más que se me puede estar escapando. Bien, mientras nos organizamos ya vamos a comenzar. Simplemente está aquí con nosotros también Carolina Suaga, que es la secretaria del Instituto Internacional. Quien les habla, Marcelo Podmoguiñe, que estoy presidiendo el instituto. También acabo de ver que está el señor vicepresidente de Colombia, Luis Fernando Gómez Montoya. Y bueno, nuestro orador, que es el profesor Julio Marchione, a la vez es el presidente actual del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Así que, bueno, primero agradecerle darnos esta posibilidad de arrancar estos webinars, digamos, de manera rápida, ágil. Estamos haciendo una experiencia única porque, bueno, nos estamos prácticamente conectando de una manera distinta y lo que quisimos es, perdón, lo acabo de ver a Ricardo Laporta también, que es nuestro ex secretario y actual coordinador de la Comisión Honoraria del Instituto Internacional, y a Estela también de Chile, que es la presidenta del Instituto Chileno de Costos. No sé si me olvido de alguien más, hay gente de la Comisión Directiva de IAPUCO también, bueno, de todos lados. Les decía que Julio nos ayudó mucho también porque, bueno, pudimos lanzar esto rápidamente, después le vamos a comentar, es un ciclo de conferencias que va a abarcar, digamos, todo el año 2020, tratando de acompañar, digamos, a todos nuestros asociados en el tema que estamos viviendo, que es esta pandemia, y bueno, con el aislamiento, particularmente en nuestro país. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos capacitación y alguna charla, así que vamos tratando de colaborar. Bien, después, en todo caso, cuando termina la conferencia, porque es lo que nos interesa, obviamente, esta charla de Julio, que es muy interesante en cuanto a la temática y que tiene mucho que ver también con la situación actual, que es, bueno, el paradigma de la normalidad, ¿no?, en los nuevos modelos de negocio. Todo un desafío esta charla y creo que va a ser muy interesante. Y al cierre, en todo caso, lo que vamos a hacer, de comentarles cómo sigue esto, ¿no? Algo más. El tema de las preguntas, si alguien tiene preguntas, habilitamos el chat para que vayan haciendo las preguntas. También estamos transmitiendo en YouTube en vivo, a los efectos de que las preguntas que se puedan juntar allí también las vamos a ir recopilando, y obviamente, bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a tratar de seleccionar, digamos, algunas, pero bueno, los que quieran participar, obviamente después la idea es mandarles una encuesta para ver qué les pareció, y un mail también para poder enviarles la presentación que va a hacer Julio, que generosamente nos la va a enviar para mandárselas a ustedes. Bueno, sin más, los saludo a todos realmente, gracias por participar, y después nos veremos a la salida de la charla, pero bueno, estamos muy contentos con este evento, y le damos la bienvenida a todos los países. Veo muchos amigos, y bueno, si los tengo que nombrar a todos, no avanza Julio. Así que, Julio, te doy la palabra. Gracias por colaborar. Un agradecimiento también a todos los que se han
ofrecido y están trabajando para el desarrollo de estas conferencias. Todos profesores y profesoras de primer nivel de distintos países, y bueno, estamos realmente muy, muy contentos por este evento. Bien, Julio, adelante entonces, muchas gracias por estar. No sé si hacerte una presentación curricular, yo creo que ya como presidente y a poco ya está todo. Un solo comentario: Julio es un gran innovador en los trabajos que presenta. Para mí es un experto en estrategia, capaz que él no lo dice, pero para mí lo es. Y realmente para los que estamos así en funciones de gestión, es una persona de consulta permanente, ¿sí? Les voy a pedir que apaguen los micrófonos porque se escuchan cosas, si no yo lo silencio ahora. Bien. Bueno, gracias Marcelo. Dale. Gracias por la participación. Bienvenidos a todos los que se han sumado y los que veo que se siguen sumando. Estos encuentros tienen ese doble fin, ¿no? Uno ve tantas caras de amigas y de amigos que hace tiempo que no veía, y es una satisfacción también poder encontrarnos en estos espacios con todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a cómo gestionarlos, administrarlos y acostumbrarnos a la falta por ahí del contenido emocional detrás de estos encuentros. Pero sí también agradecer al Instituto Internacional por abrir las puertas a todas estas iniciativas que, bueno, también hay que coordinar y canalizarlas y darles un formato y darles una continuidad, y me parece que va a ser muy buena la experiencia que vamos a poder desarrollar a partir de esta secuencia de webinars y de las actividades que también están organizando desde el punto de vista de estos espacios que ahora se abren de capacitación y de encuentro. Así que me parece que es una iniciativa que va a tener muchos adeptos y además muchas propuestas de contenido y de material que seguramente va a ser bastante difícil de poder organizar para vos, Marcelo, pero bienvenido sea. Cuando Marcelo me propone esta oportunidad de empezar a desarrollar webinars, obviamente la coyuntura manda muchas veces, y me parece que dentro de esa coyuntura también aparecen cuestiones de fondo que en muchos casos hoy tienen un título de la normalidad o la nueva normalidad. Ustedes van a ver que dentro del objetivo de desarrollo de este espacio de tiempo de la presentación, hay un juicio bastante crítico respecto al concepto de normalidad y a cómo la normalidad se toma o no dentro de lo que es la modelización de negocios. Y seguramente va a haber alguna pregunta, algún comentario que se dispare por ahí, no desde la situación que se desata desde el punto de vista de los negocios, sino también cuestiones sociológicas y de comportamiento humano que seguramente son las que mandatorias dentro de cualquier modelo de negocios, y bienvenidos sean en el comentario. Tal como les dijo Marcelo, la presentación la va a enviar, la va a compartir después directamente a todos los que se han inscrito. Yo se las voy a compartir ahora por pantalla y van a dejar de verme la cara, lo cual es bastante positivo. Y les decía entonces que nuestra hoja de ruta es lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla. El objetivo fundamental de la presentación es si la normalidad es una pauta o es un conjunto de pautas para adecuar, diseñar o armar modelos de negocios, o si en definitiva, que es a donde quiero terminar concluyendo, todo pasa por la capacidad de observación y de escucha de la realidad. Si ustedes van viendo los títulos, son títulos más enfocados a preguntas que a respuestas.
Y eso es lo lindo muchas veces de la observación y de la escucha, que es cuestionarse, ¿no? Y el cuestionamiento en estas situaciones como en las que estamos hace que se vinculen muchos factores más allá de lo técnico y que pasa seguramente por lo emocional. Y dentro de esas combinaciones, bueno, uno trata de darle orden a esta lectura y a tratar de, bueno, limitarla en algunos carriles, que es lo que por ahí uno pretende desde la idea de continuidad que tiene estos webinars, para inclusive no estar pisando temas ni abordando temas sin profundidad cuando van a ser tratados en próximas semanas. Así que me parece que abre también la posibilidad de espacios de discusión, de búsqueda y otros temas que se desprenden de los anteriores, y yo creo que empieza la riqueza de la construcción de conocimiento entre todos. Me parece que ahí está lo más valioso de estos webinars. Fíjense que si uno va al diccionario, encontré esas 5 palabras que ustedes ven como sinónimo en pantalla, y tratando de interpretarlas, aparece esto de cuánto de la normalidad es una visión velada de la realidad, ¿sí? Cuánto de la normalidad es lo que los seres humanos necesitamos adecuar en términos de pautas, en términos de sinónimos de comportamiento, de conductas repetitivas que incluimos dentro de una masa de habitualidad o de conductas corrientes, hábitos, que muchas veces nos da sensación de seguridad, y seguramente esa sensación de seguridad en lo personal también uno la observa en la sensación de seguridad que la normalidad le brinda a la forma de hacer negocios, ¿eh? Y en muchos casos lo que uno observa, y se pone más de manifiesto en estas realidades, es que la normalidad nubla la mirada de quienes estamos en la gestión de los negocios, y muchas veces también en quienes estamos cumpliendo, en algunos casos, el rol de consultores, de asesores, de generadores de información para quienes toman decisiones en términos de negocios, nublando entonces el sentido de realidad en cuanto a lo que queremos lograr, que es gestionar negocios. Si uno utiliza alguna de las herramientas, yo acá en la pantalla tomé el famoso, como para decir, bueno, cuando uno toma este Canvas, en cada uno de los bloques puede observar factores que tienen que ver con, está pasando esto ahora, esto empieza a ser algo que se pone sobre la mesa, ¿hacia dónde vamos respecto de todo esto que está pasando? Y uno puede vincularlo en cada uno de los bloques. Entonces uno dice, bueno, puedo entender que desde el punto de vista desde el punto de vista de los segmentos de mercado, aparece esta mirada que leí en más de un lugar diciendo, bueno, pero el consumo es por deseo, por necesidad, un poco planteándose qué pasará luego cuando el poder adquisitivo vuelva a cierta normalidad, entre comillas. Por otro lado, uno dice, el cuestionamiento, sobre todo en países europeos, es vamos al modelo de proximidad, se va a imponer el modelo de negocio por proximidad, donde la logística es distinta, los negocios ordenados en macrotiendas. También uno ve comportamientos disímiles respecto de esto, pero como si fuera algo nuevo. Lo mismo cuando habla uno de, bueno, ahora el consumidor está empoderado, hay mucha más conectividad, el consumidor y el cliente va a estar empezando a mirar más el propósito del negocio, el propósito de la compañía a la hora de adherir a consumir productos o servicios de esas empresas. En el flujo de los ingresos aparece esto de un poco producto de cuestiones de salud pública, el uso de medios electrónicos para pagar. Entonces aparecen los libros de marketing diciendo, o autores de marketing diciendo, bueno, ojo que con el uso de tarjeta de crédito va a aumentar la impulsividad en el consumo, el ticket promedio, como si fuera la nueva normalidad la que tenemos por delante. Y si seguimos avanzando en cuestiones de talentos dentro de las organizaciones, aparecen
referentes de recursos humanos hablando de las compañías van a empezar a orientarse a la individualidad, a la flexibilidad operativa, ni siquiera qué hablar del trabajo a distancia, del home office, pero alentando este concepto de adecue las funciones, los roles, los trabajos, los objetivos en función de los talentos individuales de todas las personas que tengan su equipo, como si fuera parte de la nueva normalidad, el cuestionamiento de la integración vertical sigue siendo una opción. Estas situaciones hacen que quede de manifiesto que los negocios con mochila pesada van a tener problemas o tienen problemas de movimiento a la hora de enfrentar complejidad en el entorno, como así también esto de las alianzas para escalar, y entonces aparece ahora como algo nuevo esto de empresas del sistema B, de apuntar a franquicias asociativas, de requerir certificaciones internacionales para esas franquicias para poder escalar. Todo esto que rodea por ahí a este modelo de negocios, uno dice, la verdad es que mi gran pregunta es si esto es la nueva normalidad o esto ya ocurría. Y por ahí no lo estábamos viendo porque considerábamos parcial o totalmente que la normalidad que veíamos era un reflejo de la realidad, y lo que ocurre es que empieza a salir a la luz, por la evidencia de lo que está ocurriendo coyunturalmente, todos estos factores, que son pocos detrás de todo lo que puede haber en un modelo de negocio, que dan o que presumen una lectura de esta es la nueva normalidad. Yo estoy convencido que la normalidad nubla nuestra mirada sobre la realidad, sobre todo cuando llevamos adelante negocios, y hay ejemplos que sobran. O sea, uno dice, yo puedo hablar de cómo estructurar o cómo se estructuran las cadenas de negocios o la cadena de ciclos dentro de un negocio, y cualquier significado detrás de este esquema puede decir, bueno, sí, la verdad es que esto es normal. Y la realidad es que uno encuentra hoy negocios que se estructuran con una secuencia de ciclos que alteran completamente este gráfico, esta cadena de valor extendida y la implicancia que tiene el incluir a terceros dentro de esa cadena de valor. Con lo cual, no me gusta considerar la normalidad en los ciclos de negocio como un parámetro o un paradigma al cual empezamos a adherir todos, porque vuelvo a esa terminología que encontré en el diccionario, decir la norma, o sea, es adherir a una norma que parece autoimpuesta en algunos casos, y en otros casos es, bueno, es el modelo o el concepto con el cual se desarrollan negocios en la actualidad. Y la verdad es que uno dice, Netflix no vio otra normalidad. Las anormalidades que detectó Netflix en este cuadro, que ya usé en alguna otra oportunidad respecto a lo que es, no es mío, sino que es de Chan Kim, de la matriz de utilidad del comprador. Uno dice, bueno, acá hay ejemplos de anormalidades que Netflix vio, y el 100% de los videoclubes tradicionales, uno por ahí usa el paradigma de Blockbuster, pero el 100% de los videoclubes tradicionales veían otra normalidad. O sea, la normalidad para esos videoclubes era que había que seleccionar los videos en el local, que eso atentaba contra la practicidad que el comprador necesitaba en ese proceso, en la instancia de compra. No había garantía de disponibilidad de títulos, eso afectaba y causaba un punto de dolor en la entrega del material y afectaba la productividad la productividad que lee y que utiliza el cliente. Por otro lado, en el punto de eliminación había multas por demora, como dice el gráfico, multa por demora en las devoluciones, y eso hace que se generara un punto de dolor. Y uno dice, y esa era la normalidad, ¿sí? Pero no era la realidad. La realidad es observar más allá de una norma, de un ajuste, de ese velo, que es un ejercicio que va más allá de la coyuntura post-pandemia o durante la pandemia, ¿sí? Esto debería ser un ejercicio, y de hecho es ejercicio que hacen muchos jugadores en el mercado, que vienen haciendo, y hace muchos años. El ejemplo de Netflix ya empieza a ser un ejemplo antiguo, ¿sí? Como el ejemplo de las anormalidades en la hotelería. Esto también
me gusta presentarlo. ¿Por qué? Porque son las curvas de valor donde, más allá de dónde se ubican las curvas de valor en cuanto a qué valorizan los clientes respecto de la hotelería, que puede presumir en las líneas verdes y en la línea punteada celeste una normalidad, hay una realidad de comportamiento que a veces se nos escapa por estar mirando cuáles son los paradigmas de esa normalidad. Y no solo el tema está detrás de el significado o el recorrido de la curva, sino la cantidad de atributos que empiezan a sumarse dentro de lo que es la percepción, el deseo y la valoración por parte de los clientes de lo que es atributos de la hotelería como servicio. Por eso aparecen estos resultados. O sea, lo que ustedes ven ahí es una habitación de hotel donde el lavatorio está fuera del baño y está compartiendo el espacio del lugar para dormir, para descansar y para el escritorio que se usa, compartiendo ese espacio. Y esto que ustedes ven del lado derecho es el lobby del hotel. No hay mostrador para hacer el check-in. Entonces uno dice, la verdad es que hay personas, hay negocios que miran la realidad más allá de la normalidad y de esos paradigmas que muestra por ahí el mayor flujo de contenidos que al cual uno accede a través de redes, a través de publicaciones, y a través de periódicos, a través de webinars o conferencias. El Cirque du Soleil, que ya también es un ejemplo antiguo, uno dice, ¿qué se veía como normalidad en ese momento a la hora de diseñar modelos de negocios relacionados con el espectáculo circense? Lo que ustedes tienen marcado en rojo. Esos atributos que ven al pie tenían una valoración que esa era la nueva normalidad hace muchas décadas atrás. Y hubo alguien que dijo, pero la realidad es otra. Observemos el comportamiento de la realidad, que es la línea verde, y luego construyamos un negocio montado en un desafío que es, ¿habrá masa crítica detrás de ese comportamiento que es real? ¿O será un proceso que progresivamente se irá dando y esa progresión será de 10 años, de 20, de 5 o de 1? ¿Sí? Ahí está el desafío de los empresarios y las empresarias respecto de qué generar, a partir de una lectura. O sea, nosotros no estamos resolviendo la generación de en esta lectura, sino que estamos diciendo, no desviemos la atención detrás de o supuestas normalidades que ya existían. Esto que ustedes ven en pantalla también pone de manifiesto que los factores de atractividad de los seres humanos respecto al desplazamiento de un lugar al otro pueden ejemplificarse a partir, en este gráfico, de las curvas de valor de las aerolíneas promedio, de aerolíneas de bajo costo, como la que tienen enmarcada en la línea verde, o del automóvil, ¿sí? Como medio de desplazamiento. Y uno dice, la verdad es que por ahí no hay una sola realidad. Por ahí hay facetas, hay tamices, hay grises en esa realidad sobre la cual yo tengo que elegir en qué curva de valor me voy a recostar para hacer una propuesta con mi negocio. Pero entender que hay otras curvas de valor, que hay otros matices de esa realidad, que en muchos casos quedan desdibujados por los paradigmas de imponer algunos factores de normalidad. La normalización en muchos casos, sobre todo en los negocios, nos llevan a esta dicotomía que generalmente aparece detrás de lo que es la complejidad enfrente o versus la complicación, lo complicado. Y entonces me gusta siempre usar un ejemplo que tiene que ver con entender que si nosotros nos paramos en el lado izquierdo de la imagen y decimos, bueno, le damos un avión, un Boeing a 10 ingenieros aeronáuticos, le damos los planos de ese Boeing y le decimos, miren, me lo desarman y me lo vuelven a armar, eso es complicación. Eso es lo que normalmente atendemos desde el control de gestión, desde las herramientas de gestión, desde el punto de vista tradicional. Pero también aparece lo que ocurre en el lado derecho, que es, si yo tengo un plato de fideos, como ustedes ven ahí, en esta hora, por lo menos
en alguna parte del mundo estamos con hambre, ¿no? Es hora de almorzar. Ese plato de fideos con 10 de los mejores chefs en el mundo y una receta, uno les puede decir, señores chef, señoras chef, me lo desarman y me lo vuelven a armar y va a ser imposible lograrlo. Eso es complejidad. Entonces nosotros lo que nos encontramos desde hace varios años es con negocios que están insertos en la complejidad y tienen parte de la complejidad dentro, ahora muy evidenciado, pero no podemos atacarla, no podemos enfrentarla, no podemos gestionarla solo utilizando herramientas que vienen del ámbito de la complicación. Entonces es cuando nosotros tenemos que empezar a adaptar nuestra mirada interdisciplinaria respecto a, bueno, la gestión de los negocios tiene de los dos lados, tiene complejidad y complicación. Nuestro problema, ¿cuál sería? Tratar de resolver o dar respuestas a la complejidad a partir de herramientas diseñadas para atender lo complicado. ¿Sí? Y cuando uno habla desde el punto de vista de la gestión, de la lectura de lo complicado, tenemos seguramente más herramientas que nos permiten ir al hueso, ir al fondo del problema que está detrás de la ecuación económica o financiera de ese negocio. Pero seguramente nos van a faltar herramientas para atender la complejidad, porque también le faltan al decisor, ¿sí? También le falta a quien gestione ese negocio desde el punto de vista de la estrategia, herramientas para atender la complejidad. Entonces, cuando uno quiere atender la complejidad, necesita elementos, necesita identificar algunas características, necesita identificar comportamientos. Eso implica agudizar los sentidos. ¿Para qué? Para leer la realidad, no para leer la normalidad. Porque leer la normalidad es tratar de mirar con ojos de herramientas para atender lo complicado, una situación que es compleja. ¿Sí? Por eso a mí me causa cierto escozor cuando escucho, y obviamente ustedes deben escuchar también tanto como yo, esto de hablar de la nueva normalidad, porque en definitiva me parece que estamos en búsqueda de atributos, de variables, de comportamientos que nos hagan sentir seguros respecto de lo que viene. Y justamente lo que no vamos a tener es seguridad respecto a lo que viene, y nos estaríamos autoengañando utilizando estos paradigmas de la normalidad cuando tenemos que tener los sentidos atendiendo a la realidad. Cuando uno dice, bueno, Julio, ¿qué pasa entonces con los negocios que están en marcha? Bueno, ustedes deben estar experimentando alteraciones sustanciales, abruptas respecto a los negocios en marcha. Ayer hablaba con Víctor Di Stefano, que está acá presente en el webinar, respecto de un análisis, de una mirada muy interesante que tiene él, que no se las voy a plantear, pero porque él también va a utilizar un espacio para hacerlo. Obviamente, anclado, sesgado, mirando la realidad de la Argentina con relación a la conformación o alteración de modelos de negocios a partir de decisiones que no son exclusivamente del empresario o de la empresaria. Entonces, traer o mostrarles muy sucintamente esto de el Lean Canvas, que es el canvas que se utiliza para modelos de negocios de emprendimientos, ¿a qué nos lleva? Por ahí a pensar que tenemos que hacer, más allá de que el negocio esté en marcha, con marcha más lenta o más veloz, tenemos que detener nuestra mirada en cuanto a pensar ese negocio desde su refundación. Y decir, si yo tuviera que refundar este negocio, base cero, ¿por qué no utilizo una herramienta como el Lean Canvas para decir, más allá de su funcionamiento, por ahí tengo que alterar ciertas cuestiones de su funcionamiento yendo a lo más básico, que es lectura de la realidad? Fíjense, lo que está resaltado en rojo tiene que ver con la lectura de la realidad, no con la lectura de un paradigma de normalidad, sino decir, bueno, acá aparecen problemas nuevos. En el Lean Canvas se habla de, por lo menos, al menos atender a 3. Si podemos resolver o tener respuestas o soluciones que planeamos para esos 3 problemas, ya avanzamos en el estamento más básico, que es atender lo más primario de nuestro modelo de negocio. Obviamente siempre uno lo hace pensando en tener una ventaja diferencial. No abandonamos esa idea que por ahí es
el ADN de la estrategia es la diferenciación, con lo cual no lo vamos a abandonar, pero arrastra algo detrás, que es lo que está en amarillo, que es nosotros hoy tenemos que medir cada paso que damos. Y más allá de la velocidad con la que avancemos en los próximos meses, tenemos que medir cada paso que damos. ¿Por qué? Porque la realidad va a estar oculta detrás de paradigmas de normalidad. Va a seguir oculta, va a seguir ese hábito. No vamos a dejar de tenerlo porque nos da seguridad. Y cuando uno avanza un poquito más respecto de el Lean Canvas como una herramienta para pensar, aparece esto de, en el hábito de emprender, seguramente van a empezar a aparecer cuestionamientos detrás de la coherencia o el equilibrio en el mensaje que uno transmite en la propuesta de valor. Cuando yo les mostré el Canvas hace minutos, del único bloque que no hice ninguna referencia fue de la propuesta de valor, porque eso está casi por construirse nuevamente. Las lecturas que yo les mostré respecto de Netflix, del Citizen, del Hotel Citizen, del Cirque du Soleil, del transporte automotor y del transporte aéreo en sus distintas alternativas, lo que muestran es que más allá de la inercia que tenga nuestra propuesta de valor y sobre la cual estamos construyendo la gestión de nuestro negocio, seguramente va a haber que refundarla a partir de herramientas que nos permitan leer una realidad. Y no creo que la nueva normalidad, los paradigmas de la nueva normalidad nos ayuden, ¿sí? Me parece que no nos van a ayudar. Nosotros tenemos que abordar lo que tenemos remarcado de ahí en rojo respecto de hay criticidad de algunos problemas y de algunos que por ahí no conocemos. Y no podemos quedarnos en la seguridad o en la tranquilidad o en la zona de confort de, bueno, estructuro el modelo de negocio para atender estas necesidades que responden a lo que ahora parece como normal. Lo normal se va a desviar de la realidad. No porque yo esté actuando como gurú, porque ya lo hemos vivido y lo venimos viviendo. Con lo cual, si esa inercia sigue, continúa, la normalidad nos va a nublar esta posibilidad de refundar los negocios. Y por ahí hasta con el desprendimiento y con la humildad de decir, por más que este negocio haya sido con este modelo exitoso hasta ese momento, o haya logrado un liderazgo dentro del mercado en el que está, por ahí hay que refundarlo. ¿Sí? Y esa refundación implica también romper con esa columna de cristal que es el ego. ¿Sí? El ego empresario juega en contra de la refundación de modelos de negocios. ¿Sí? Y a veces juega en contra de lo que me enseña la realidad. ¿Sí? Más allá de que muchos empresarios o muchos modelos de negocios tratan de imponer factores de normalidad. ¿Sí? Entonces, uno dice, si tanto pesa la realidad, ¿la conocemos o no? ¿Sí? Fíjense lo que yo traté de resumir en pantalla, que no viene viene a partir de la lectura que uno tiene de sociólogos, de psicólogos, inclusive de algunos politicólogos detrás de lo que está ocurriendo, y uno dice, bueno, claramente esto no es algo nuevo. O sea, la situación actual pone en evidencia a algunos factores por encima de los otros. Entonces uno dice, bueno, claramente hay sociólogos que hablan de los desequilibrios sociales críticos y agudos en las sociedades, en los países, en las regiones, no son nuevos. Esta situación sanitaria los puso en evidencia, pero siguen existiendo y van a seguir existiendo estos desequilibrios sociales. La concentración desmesurada de población en las grandes ciudades, con una infraestructura que está en algunos casos colapsada, también es una realidad que teníamos y ahora se pone en evidencia. La vigilancia biopolítica por parte de algunos estados respecto de cómo administran la política de su gobierno, también tiene que ver con esto. Entonces uno ve países donde ahora uno dice, bueno, China tiene una capacidad de seguir a sus habitantes en función a la cantidad de cámaras que están ubicadas dentro de sus ciudades principales. En Londres pasa lo mismo. Esto no es nuevo, no se instaló por la pandemia. Esta vigilancia pasa a ser parte del cuarto factor, que es el miedo respecto de los seres humanos y la necesidad de buscar
casi, yo por eso pongo de forma despojada, ¿no? De buscar sin condiciones la protección pública, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que hoy se pone de manifiesto, que es estamos visibilizando la muerte. No, no quiero decir que hasta ahora no se hacía, pero seguramente la visibilización de la muerte no era parte de nuestra agenda diaria, ¿sí? Y hoy sí lo es. Y con lo cual, la necesidad que empieza uno a ver en los seres humanos es que buscamos la supervivencia por encima de otros valores, se nos cambia la escala de valor, la supervivencia, como dice ahí, es sinónimo de vida, sinónimo de continuidad, rodeados de qué? De algo que también se ha puesto en evidencia, que es la falta de liderazgo mundial de organismos internacionales, ¿sí? Leía estos días que no hubo una sola reunión atendiendo estas situaciones por parte de la ONU, del G8, del G20, o sea, son organismos que uno dice, bueno, seguramente están diseñados para atender la normalidad, pero evidentemente no tienen esa capacidad de actuar como líderes cuando la realidad está mostrando otra cosa. Pero esto va a seguir existiendo. La crisis que hay del multilateralismo por parte de los desequilibrios entre países es evidente, es claramente evidente. No va a desaparecer y formaba parte de esa normalidad que paradigmáticamente teníamos presente en los negocios hace menos de un año. Pero también aparece otro factor que uno dice, bueno, empieza a tomar relevancia el respetar, el cuidar, la responsabilidad con el medio ambiente pensando en generaciones futuras. ¿Por qué? Porque el estar conviviendo con esta visibilización de la muerte y de lo que implica la vida para la continuidad del ser humano, también se extrapola a situaciones personales, a situaciones familiares, a pensar en la diaria, en qué acciones nosotros hacemos en función de esta responsabilidad y si esta responsabilidad con el medio ambiente toma relevancia en las decisiones diarias, en las decisiones de todos los días que hace muchas veces pensar en lo operativo y no por ahí en lo estratégico. Entonces uno dice, bueno, ¿por dónde pasan los desafíos en la gestión? Porque es un poco concluir en términos de pensar en qué desafíos tenemos por delante y en pensar también en cuánto la innovación colabora o no con la refundación de modelos de negocio. Entonces, por un lado, me parece interesante esto de separar en tres, ¿no? Los desafíos de la gestión y seguramente puede haber más grupos. Me gustó separarlo en estos tres, que es, por un lado, pensar en el talento humano, ¿no? En el cliente interno, en pensar en quienes forman parte de las organizaciones, donde no es nuevo, pero es una realidad, ¿sí? Por ahí estaba desdibujado por la anterior normalidad, que es esto de el enfocarse a hacer aprendizajes en las organizaciones que estén basados en lo emocional, en entender que cada vez las generaciones adhieren a sus trabajos, adhieren a sus proyectos, adhieren a un modelo de negocios a partir del entusiasmo, ¿sí? Eso los conecta con lo que hacen, eso debería conectarnos, deberíamos aprender también de esas generaciones para lograr esa conexión. Entender que la individualidad empieza a imponerse a la normalidad dentro de las organizaciones, con lo cual algo que no es nuevo, pero es la flexibilidad o no en términos horarios, empieza a ser algo que casi ya ni siquiera va a ser un aspecto a sopesar en el momento de decir contrato o no a estas personas que dentro de su eje de vida pueden y van a trabajar durante 4 horas, no durante 8. La jornada laboral de 8 horas y van a trabajar sobre 4, o van a trabajar desde sus casas por objetivos. La administración por objetivos tiene muchísimos años de antigüedad, pero claramente está basado en la individualidad, en las características individuales de quienes forman parte de nuestro cliente interno. Con lo cual uno dice, bueno, el modelo de negocio, si hay algo en su refundación que tiene que atender, es a cómo gestionar el talento humano, ¿sí? Con todo lo intangible que tiene esto, pero todo lo tangible que se refleja en términos de herramientas de gestión a la cual estamos acostumbrados nosotros a manejar, ¿sí? Con lo cual uno dice, olvidémonos del control horario. Está bien, tiene con 120 años por lo menos esa mecánica, pero sigue siendo un mecanismo de
control de gestión en algunas organizaciones y en algunas operaciones. Por otro lado, en los desafíos de gestión aparece esto de visualizar la necesidad de que el mercado, que los seres humanos organizados o agrupados como fueran, ponen de relevancia a leer cuáles son las empresas con un propósito, ¿sí? Yo les mencionaba anteriormente esto de las empresas dentro del sistema B, que en definitiva no es ni más ni menos que generar acciones que vayan de la mano con su propia actividad, o sea, generar resultados, generar acciones de cambio en la sociedad a partir de la actividad privada y no esperando siempre que la actividad pública o la administración pública sea la que resuelva o genere cambios que uno ve dentro de algún factor, que hay un número bastante grande de factores sobre los cuales establecer un propósito. No puede ser, bueno, realmente la salud en el mundo, los desequilibrios que hay en los países para atender la salud en el mundo, va a ser mi propósito como empresa. La desigualdad en términos de acceso al conocimiento en función de los niveles de pobreza y de no pobreza, va a ser mi propósito. Entonces, cada acción que haga de capacitación, por ejemplo, rentada, si tengo una consultora o tengo un instituto, bueno, va a tener su correlato en el 1 a 1, es decir, bueno, voy a brindar la misma cantidad de capacitaciones sin cargo para gente que está en situación de pobreza, ¿sí? Entonces uno empieza a generar acciones insertas en su modelo de negocio detrás de un propósito, ¿sí? Detrás de un propósito que atiende a esta diversidad de consumidores. Allá he leído la semana pasada esto de los mercados ya no hay que segmentarlos, existe el segmento de a uno. Y esto, la verdad es que nuestro querido Goyo Coronel lo decía hace 25 años, ¿sí? Lo escribió además de decirlo, ¿sí? Entonces lo que digo es, esto que puede parecer como una novedad, como una nueva normalidad, ya existe. Qué bueno que existe, pero tomemos la enseñanza de cuánto dejamos de ver de esa realidad por sumar capas de normalidad detrás de la lectura de esa realidad. Entonces, aparece esto, se pone de manifiesto, bueno, si los consumidores van a recurrir o a mirar nuestro negocio en función de su propósito, hay un empoderamiento del consumidor, ese empoderamiento del consumidor está presente en muchos negocios y tiene que estar casi como una condición más, casi hasta considerarlo como un cliente interno. ¿A partir de qué? Y a partir de que esa confianza que uno pretende lograr en las relaciones con su entorno, es a partir de la coherencia, a partir de decir, bueno, el estar orientados a un propósito, aunque sea mínimo lo que nosotros hacemos dentro de ese gráfico que les pongo en pantalla, que tiene que ver con un gráfico ejemplificando el concepto y la operación de la economía circular, bueno, claramente me lleva a qué? A empezar a conectar al entorno, a nuestro modelo de negocio, ¿sí? Y sobre todo atendiendo a algo que empieza a ser un factor importante dentro del comportamiento de los seres humanos y que ya existía, pero no estaba tan de manifiesto, que es seguramente la experiencia de uso es mayor que la experiencia de posesión. Si esto empieza a ser algo que domina el comportamiento de los seres humanos, ojo con el modelo de negocios basado en proveer cosas para poseer y no para usar, ¿sí? No es una certeza, es una pregunta la que estoy planteando, ¿eh? Pero en definitiva es una pregunta que forma parte de la realidad que tenemos acá, en la nariz, ¿sí? Y por otro lado, como tercer bloque, como tercer grupo, me interesa esto de la relevancia que los canales de distribución van a tener, ¿sí? Obviamente también son preguntas, pero el comercio electrónico hoy pone de manifiesto todas las limitaciones que hay de la logística física en la entrega de productos, ¿sí? Todas las restricciones que tenemos en algunos países más que en otros respecto a las modalidades de pago, a la confiabilidad en las modalidades de pago, a la atención de la queja por una mala entrega de un producto o de la calidad del producto que se entregó que no era la calidad que vi en la pantalla cuando elegí, ¿sí? Eso atenta contra la
confianza de los consumidores y de los clientes respecto del negocio. Este concepto de ubicuidad y omnipresencia de las organizaciones respecto a, independientemente de dónde estoy o de dónde tengo estructuradas mis funciones, la posibilidad de entregar a partir de redes colaborativas logísticas, ¿sí? Y esto uno dice, ¿no existen? Sí, existen, pero obviamente existen por ahí afectadas a determinados segmentos de empresas que tienen una escala o una presencia a nivel global y a nivel mundial, y para el 98% de los mortales, ¿qué nos queda? Bueno, esto forma parte de soluciones para el 98% de los mortales. Alibaba, en China, hace muchos años, lo que vio, corriendo el velo de la normalidad, vio miles de empresas pymes y de microemprendimientos que no tenían un espacio físico ni un espacio digital para mostrar lo que hacían. Y entonces, ¿qué dijo? Hago un marketplace, hago un mercado digital para que esos empresarios y esas empresarias pymes y de pequeños emprendimientos se exhiban, vendan, cierren acuerdos, operen entre ellos, ¿sí? Eso es haber visto la realidad más allá de lo que se nos mostraba como normalidad respecto a la imposibilidad que esas empresas pymes tenían para poder hacer negocios, inclusive más allá de sus fronteras físicas, ¿sí? Y por otro lado, también aparece esto de cuánto los desafíos logísticos van a estar dentro de esas redes colaborativas disminuyendo el impacto ambiental, mejorando algunos segmentos de esa economía circular, aunque no fuera su propósito, porque indirectamente lo van a estar logrando. Y desde el punto de vista de lo que yo considero que es la clave en la refundación de negocios y en la definición de nuevas propuestas de valor, para mí la normalidad es el gran enemigo de la innovación. Para mí la normalidad es un velo que atenta contra cualquiera de estos tres bloques o tres factores de innovación que siempre me gusta resaltar, y la realidad es la que nos va a salvar, ¿sí? La lectura de la realidad es la que nos va a salvar. Y a partir de eso uno dice, bueno, claramente la innovación puede venir o puede proveer o puede promoverse a partir de la investigación y desarrollo, la innovación tecnológica. Seguramente seguramente desde el punto de vista no solo público, sino privado, habrá mucha investigación y desarrollo sustentada en inversiones afectadas a la salud, a las condiciones sanitarias, pero no sé si a los desequilibrios que hay en cuanto al acceso a esa sanidad o a esa salud por parte de los pueblos, ¿sí? Pero claramente es una fuente de innovación que seguramente es la que va a tallar en qué, en el segundo de los bloques de innovación, que es la creatividad en el desplazamiento de productos, de servicios. Y esa creatividad seguramente va a pasar por pensar más en la experiencia de uso que en la experiencia de posesión. Fíjense que esto no es un dato menor, es un elemento importante desde el punto de vista de lo que es la oferta o la propuesta de valor, los atributos de valor, ¿sí? Con lo cual es un desafío inclusive para muchos negocios que hoy están montados en brindar experiencias de posesión y no de uso, ¿sí? Cambia el modelo de negocio. Eso implica creatividad, no solo en cuanto a producto y a servicio, sino creatividad en cuanto a cómo manejar los talentos y el conocimiento internamente para poder ser innovador. ¿Y qué decir respecto de la bendita disrupción que uno genera a partir de la lectura de conductas, la escucha del comportamiento de los seres humanos y sobre todo de no hay una sola forma de construir un negocio? Hay muchas formas de hacerlo y por ahí la innovación pasa por ahí, por tener la creatividad suficiente para modelizar negocios de una manera distinta. Pero claramente ustedes compartirán conmigo esto. Para poder modelizar un negocio o refundarlo, tenemos que poder visualizarlo, ¿sí? Y la visualización en muchos casos va a pasar, yo creo que en la gran mayoría de los casos va a pasar por mirarlo despojados del ego de hasta acá vino bien mi negocio con este modelo. No debería ser una mirada
coyuntural a partir de esta realidad, sino que debería ser una mirada casi permanente, ¿sí? Más allá de la normalidad impuesta en ese momento o la que puede llegar a venir ahora por delante, sino entender que la dinámica de los negocios se basan en la realidad, no se basan en la normalidad. Y por ahí nos estamos equivocando cuando leemos o cuando vemos que hay nuevos paradigmas en la normalidad. No, hay realidades que tenemos que aprender a leer y en general, ¿a qué nos expone eso? A que necesitamos herramientas de gestión para poder controlar y visualizar los hechos, pero también necesitamos herramientas de gestión que a veces se alejan de los números para poder visualizar comportamientos. No solo visualizarlos, sino que eso no quede en una lectura filosófica en una mesa de café, sino plasmarlo en herramientas. Entonces, yo creo que el desafío que nosotros tenemos es tratar de hacernos de todas las herramientas necesarias para poder traducir lo que leemos o lo que leen otros en un modelo, en un marco sobre el cual tomar decisiones estando despojados de ese miedo que es el cambio, que es salir de lo que estoy haciendo para refundarlo inclusive hasta en sus bloques más fuertes. Yo creo que por ahí pasa también el gran desafío que tenemos nosotros, desde el punto de vista de nuestra especialidad, para que no quede solo atendiendo la complicación y para que en su mirada sobre la complejidad no quede en la inacción de esos chefs que miran el plato de fideos y la receta y no pueden desarmarlo y volverlo a armar. Con lo cual, por ahí ustedes dicen la postura de Julio respecto de esta nueva normalidad o de la terminología o la filosofía detrás de la nueva normalidad es muy, muy lapidaria en cuanto a decir que va en contra de la innovación, pero no me baso en el futuro, me estoy basando en lo que ha pasado y mi temor es que siga ocurriendo de la misma manera, nos sigamos acomodando a una nueva normalidad, creamos que esos son los paradigmas de funcionamiento de la realidad y nos vayamos alejando de realidades que en el futuro seguramente va a haber otros Netflix, otros Citizen, otros Cirque du Soleil que verán de una manera distinta y serán después los grandes innovadores en el futuro. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio de tiempo que me brindaron. Y vamos a las preguntas. Bueno, muy bien. Gracias, Julio. Permito hacer un comentario sobre lo que vos dijiste y bueno, que es verdad, muchas de estas cosas, Goyo Coronel, que fue expresidente de nuestro instituto, las hacía hace ya unos años y hoy van tomando cada vez más vigencia, ¿no? Y otra cosa que me pareció excelente es reflexionar sobre las interpretaciones de las realidades que hacen los distintos actores de estos escenarios, ¿no? O sea, una empresa tiene que prestar mucha atención a esos actores. Y me parece que eso es un poco lo que vos estás, sobre lo que estás reflexionando en una parte de tu exposición que me pareció excelente, ¿no? Bueno, gracias, Marce. Gracias. Le doy la palabra a Victoria Di Stefano, que pidió hacer una pregunta, siempre inquieto, y como no hay preguntas en el chat, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Solamente un comentario alineado a lo que comentaba Julio respecto de la experiencia de uso y la posesión. El morbo que todavía existe en algunos lados por la posesión del automóvil como factor de distinción. Y sin embargo, BMW y Mercedes-Benz el año pasado anunciando que a partir de, en pocos años, ya no van a vender autos, sino alquilarlos, prestarlos, la gente los usa y cuando se aburre de ese auto lo entrega. Por lo tanto, Julio decía que es una pregunta. Yo creo que ya es una pregunta que algunas empresas ya se respondieron, Julio. Y sí, va a estar en la experiencia del uso y no en la experiencia de posesión, ¿no? Sí, sí, claramente. O sea, lo que pasa es que también lo que ocurre, Víctor, con lo que vos decís es que en muchos casos observamos con sorpresa que haya algunas empresas que
desafían o innovan o cambian o son disruptivos respecto de una realidad, y la verdad es que fueron disruptivos respecto de una normalidad, porque la realidad ya estaba, ¿sí? La realidad existía y no teníamos por ahí las herramientas o la capacidad o la predisposición para leerla. Entonces nos conformábamos con la lectura de la normalidad, y mi temor es que a partir de esto de la nueva normalidad volvamos a cometer el mismo error, ¿sí? Yo creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos, sobre todo en nuestra disciplina, de poder cambiar ese eje o poder cambiar esa forma de leer una realidad y no velada a partir de una supuesta normalidad. Bien, acá Miriam hace un comentario que coincide con el tema de que la normalidad nos da seguridad, ¿no? Sí, claramente. Al principio yo lo ponía cuando busqué en el diccionario, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención encontrar en el diccionario de sinónimos esto de seguridad detrás de normalidad, porque era una palabra que aparecía. Claramente esa normalidad no, es como que nos va drogando, ¿no? Nos va envolviendo y nos va haciendo perder la capacidad de leer una realidad que claramente esta situación de pandemia exacerba, ¿no? Uno dice, bueno, ya el otro día asistí a una conferencia respecto del sistema B, de las empresas de triple impacto, y claramente no estamos hablando de... Es un grupito de empresas. En el mundo hay 80.000 empresas dentro de lo que es estos propósitos detrás del triple impacto, y miden a través de indicadores el impacto social, ambiental y económico de estas acciones con un propósito, ¿no? Detrás de una filosofía, obviamente detrás de todo esto hay filosofía, que es: yo pretendo ser un factor de cambio con mi empresa a partir de decisiones de la actividad privada, ¿sí? Y no dependiendo de decisiones que pueda tomar los actores públicos, ¿sí? Hay Eh, otros chats que van apareciendo. acá, sí, sí, bueno, vos los ves ahí y querés contestarlos vos. No, transmití los vos Romero para todos. pone respecto a la normalidad. Dale, respecto a la normalidad de las crisis que tenemos incorporadas, casi estructurales, en Argentina, ¿cómo influye en la innovación? Mirá, Mariano, ahí el problema que por ahí tenés desde el punto de vista de la innovación en la Argentina, con esto de situaciones de crisis, a veces uno lo ve como algo que es negativo para las empresas o los negocios en Argentina, y cuando hablas con colegas del exterior te dicen: no, la verdad es que ustedes tienen una capacidad de, de leer el impacto de la crisis con mucha más velocidad que tenemos nosotros. En otros países donde las crisis son por lo menos con menos volumen o con menos decibeles, o no son tan críticas como las de ustedes, o no son crisis tan recurrentes en el tiempo como las de ustedes, con lo cual me parece que el ejercicio que por ahí uno ve como negativo, estando en la Argentina, en el exterior se ve como algo muy positivo el tener la gimnasia para entender que los modelos de negocio no son compartimentos estancos cerrados, sino que tienen las puertas abiertas y absolutamente permeables a todos sus extremos. Yo siempre digo que el modelo Canvas me gustaría siempre representarlo del lado izquierdo y del lado derecho en sus extremos con líneas punteadas, porque no deberían ser líneas cerradas. Claramente hay una permeabilidad que en muchos casos está teñida de situaciones críticas. En otros casos tienen por ahí situaciones un poco menos traumáticas, pero son críticas al fin. Acá en YouTube tenemos algunas consultas también. La Bueno, dale, doctora atendamos. Alma Delia de México te pregunta: desde su perspectiva, la nueva normalidad debe de cambiar los modelos de negocios y en el sentido de los nuevos enfoques en conjunto con liderazgo en costos. Bueno, ahí voy a separar dos aspectos. Uno tiene que ver con, a mí me parece que los negocios deben cambiar
y la innovación debe estar alimentada por la lectura de la realidad. Puede ser que la nueva normalidad, los aspectos de la nueva normalidad en un principio sean un reflejo de esos cambios de la realidad. Mi temor siempre respecto de eso, a partir de lo que viene ocurriendo con las economías y con los negocios en las últimas décadas, es que nos acostumbramos a que esa normalidad se impone como una situación de ajuste permanente de la realidad. O sea, la realidad se termina acomodando a esa normalidad y no al revés. Entonces, me parece que todo lo que se está abordando ahora de nueva normalidad es un factor importante porque impulsa o viene impulsado de la lectura de la realidad. Mi temor es que vayan corriendo los meses y el paradigma ese no cambie, cuando la realidad sí está cambiando, y lo consideremos como parte de la normalidad de los negocios. Y el otro aspecto, que es esto de el liderazgo en costo como un factor de diferenciación o como un factor competitivo, yo siempre digo lo mismo. Para mí, en su momento Porter, cuando se lo tradujo al español y se habló de liderazgo en costos, no es un factor de diferenciación. O sea, el factor de diferenciación es el liderazgo en precios. O sea, es tener la capacidad de hacer la definición de precios en función del comportamiento del mercado, de los distintos canales y de esas realidades en cómo se mueven esos segmentos detrás de las cosas o del uso. Sí, lo que estoy convencido es que uno de los pilares de la gestión de precios o de la habilidad en la diferenciación en precios es a partir de ser competitivos en costos. Pero he tenido frente a las narices muchas empresas que son o que eran muy competitivas en costos y no tenían la capacidad de diferenciarse por precio cuando su ecuación económica lo permitía. Entonces, me parece que por ahí Porter simplifica en una instancia, por ahí en una instancia inicial, ¿no? Esto de hay una correlación directa entre que siendo competitivo y siendo líder en costos puedo diferenciarme en el mercado, y esto no es así. Hay más de un ejemplo donde ese liderazgo no se vio replicado en precios y no logré una diferenciación para posicionarme en el mercado y seguía siendo líder en costos. Aquí Roxana Martínez, que creo que es de Mendoza, si no me equivoco, y Marisol Caseda de Perú, coinciden más o menos en la apreciación. Te dicen que la reinvención de los negocios que se está dando en la pandemia es muy interesante, la respuesta del cliente a estos cambios. Dice que en Perú se han visto algunos cambios exitosos en ese sentido. Sí, por ahí alguna referencia respecto de Perú. Yo hablé de las franquicias asociativas y me tocó la semana pasada leer una tesis que se refería justamente a los problemas que Perú tiene para llevar adelante franquicias gastronómicas desde Perú hacia el exterior, cuando hay 5.000 restaurantes peruanos en el mundo que no son resultado de las franquicias, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, viendo en profundidad las entrevistas que el doctorando estaba haciendo o hizo para la investigación, aparecía esto de la mirada pública, ¿no? Que decía, bueno, en definitiva, un gran problema para llevar adelante las franquicias de la gastronomía peruana hacia el exterior es el grado de informalidad que hay de esos negocios, tanto en Perú como fuera, ¿no? Entonces, dicen, la verdad es que si uno pretende desarrollar estos negocios pensando individualmente en ese restaurante peruano, pretendiendo franquiciar su modelo hacia el exterior, no lo va a poder hacer solo, ¿sí? Y el hacerlo con otros implica entrar en este régimen de franquicias asociativas que para colmo no está legislado de la misma manera en todo el mundo, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y qué es esto? Y esto es complejidad. La verdad es complejidad. Y estoy dando un ejemplo de miles que seguramente, muy bien como dicen ustedes, nos van a plantear también el desafío a futuro de si se acelerarán los tiempos de regulación y legislación de franquicias asociativas, porque va a ser la mejor forma de poder desarrollar e internacionalizar negocios a partir del régimen de franquicias, que hasta ahora viene con un ritmo lento, puntualmente en el caso de Perú. Bien.
Marce, estoy con la manito levantada. Ay, no te vi, Carolina, perdón. Desde hace rato. Mirá Como que... si es pertinente, ya no aguanté más. No, dale. Yo también hace rato estoy quiero hablar. Gracias, Carolina. No, me pareció muy buena la charla. A todos un gusto encontrarse con caras que ahora nos vemos poco, con muchos colegas por estar en otros países, más ahora con el tema pandemia, ¿no? Y me pareció en la charla un comentario muy interesante. No lo dijiste en la charla, que fue excelente, por cierto. Lo comentaste después cuando estabas interviniendo. El tema del triple balance, los indicadores y cómo mostramos esta nueva realidad, esta nueva normalidad, los efectos y los cambios con respecto al anterior por medio de indicadores, ¿no? Internos, no necesariamente externos. Lo que pasa es que a veces los reportes integrados se mezcla parte de la gestión con parte de la contabilidad financiera. Y a veces los que venimos del área de costos y gestión, ya cuando nos hablan de algo que es externo, ya lo primero que hacemos es como una primera mirada que no nos sentimos demasiado cómodos en esos temas porque lo asociamos a la contabilidad financiera y esto no es contabilidad financiera. No. Entonces, es bueno que la contabilidad en general, estoy hablando de la contabilidad de gestión inclusive, como disciplina pueda abordar estas temáticas. Nosotros ahora estamos preparando con unos profesores colombianos un artículo sobre el discurso social que debemos dar ante una pandemia como esta y ante lo que estamos por vivir, ¿no? Lo que se está viviendo. Y me parece que siempre contextualizar es bueno, porque después uno ve un reporte de gestión o ve un reporte integrado y si no está absolutamente contextualizado, queda descoordinado con la realidad. Era eso. Sí, Carolina, esto del sistema B obviamente es un ejemplo de tantos, ¿no? Lo que pasa es que empieza a tener relevancia. Yo creo que esta situación de pandemia, hasta hoy son 80.000 empresas en el mundo, hay 60 países donde tienen esta certificación de sistema B, va a explotar. O sea, yo creo que va a pasar por ese lado. Y acá ellos, con esta certificación, o sea, la certificación oficial del sistema B, lo que implica es que en los reportes de gestión empieza a haber determinados KPI donde vos medís el cumplimiento de este propósito, aunque fuera con proyectos que tienen principio y fin dentro del año. Y lo que plantean es, bueno, el primer paso en lo que es sistema B es hacer el 1 a 1. Ellos lo llaman el 1 a 1, que es, bueno, lo que daba como ejemplo, haces un curso de capacitación para 50 personas pago, haces un curso de capacitación para 50 personas que están en determinada situación de pobreza sin ningún costo, ¿no? Entonces esa correlación del 1 a 1 es medible, porque en definitiva termina el año y va a decir, bueno, ¿cuántas personas fueron capacitadas como reflejo de estos cursos que se dictaron de manera rentada? Y empiezan a convivir factores económicos y financieros en la medición del resultado de un negocio con el impacto que tiene en una de las tres vertientes de este ejemplo que te doy de acciones de 1 a 1, ¿no? Acá tengo una consulta de Henry Vallejo de Ecuador, que bueno, manda saludos. La gente de Ecuador está participando muy activamente en esta charla y estamos teniendo muchas charlas con ellos a nivel del Instituto Internacional para hacer actividades en conjunto y bueno, poder también en algún momento generar la relación formal con el Instituto Internacional de Costos, ¿no? Y pregunta, dice, en una economía dolarizada y en contracción, ¿no? ¿Qué papel juega, porque ellos tienen esa economía, qué papel juega la innovación y los costos, ¿no? Bueno, un poco
por ahí cuando en Ecuador hablan de la economía dolarizada, me remonto hace unos cuantos décadas atrás que vivimos exactamente el mismo proceso, ¿no? Entonces uno dice, claramente, uno desde el punto de vista de la ecuación de costos se encuentra con que las economías cuando se dolarizan y cuando están en contracción, atenta contra la competitividad de costos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claramente ahí Porter tenía razón, pero por el contraejemplo, ¿no? Dejamos de tener la posibilidad de ser competitivos en precios porque se nos va deteriorando la capacidad de ser competitivos en costos. Lo que ocurre en muchos casos es que desde el punto de vista de la innovación hay que entender algo que es algo que forma parte del aprendizaje. No siempre la innovación es producto de la inversión, no siempre la innovación es producto de la capacidad económica de hacer, de investigar o de lanzar productos. Muchas veces la innovación viene de la mano de la observación y de detectar que a mí me gusta mucho ese mapa de utilidad del comprador, me parece que es muy... es una herramienta visualmente muy clara para innovar. ¿Sí? Acá también dentro del chat estaba tratando de compatibilizar uno con otro, dentro del chat decía, bueno, más allá de herramientas para modelizar negocios, ¿qué herramientas podemos tener para mirar lo que ocurre respecto a los negocios en su relación con el entorno? Y yo creo claramente que este mapa de utilidad del comprador sirve para entender que muchas veces podemos ser disruptivos con la innovación sin necesidad de incurrir en costos muy altos. ¿Sí? Por ahí soy recurrente, pero lo que les digo es, Netflix, ¿en qué invirtió cuando fue disruptivo en el modelo de negocios de ellos? Contrató el correo postal de Estados Unidos, que era el más barato de todos los que podía contratar, aún con ineficiencias internas. Recurrió a un soporte que era el DVD, que estaba cayendo en precios a nivel internacional porque ya se empezaba a comoditizar ese producto, y contrató distribución de productos audiovisuales con productoras independientes donde el costo de esos contratos fuera mucho más bajo que en los majors o en las productoras multinacionales. Con lo cual, uno dice, cuando uno mira los números de esa innovación, dice, la verdad es que casi todos los que estaban en el sector tenían capacidad de acceder a lo mismo que accedió Netflix. Lo que pasa es que lo vio, lo vio y se decidió a ir detrás de ese objetivo. Por ahí lo vio a partir de la lectura y el comportamiento no solo de uno, no solo de un grupo, sino un comportamiento masivo respecto a algo que después se dio en términos definitivos, que fue que ese mapa de utilidad del comprador empezó a ser una moneda corriente. No fue el caso de un segmento que era el más innovador o que era el vanguardista en el acceso a la tecnología para ver productos audiovisuales. Después empezó a ser moneda corriente. Bueno, muy bien, Julio. Ya hay Me gustaría, permitirse, Marcelo. Sí, cómo no, Ricardo. Justamente quería primero felicitar a Julio por la muy interesante charla. Y justamente ¿se escucha bien? Sí, sí. Hoy de mañana, la charla de Julio me vino a la mente. Hoy de mañana escuché una reportaje que hicieron al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Xavier, hablando del cambio de paradigma en cuanto a la enseñanza, de clases magistrales presenciales a clases vía web. Y que en poco tiempo, como la Facultad de Ciencias Económicas se pudo adaptar a esta nueva realidad, y prácticamente hablaban de que normalmente con clases presenciales, ahí se estima, la estadística llevan el 30% de los alumnos desiertan al comienzo de las clases. Y bajo la modalidad de clases vía web, ese porcentaje había bajado sustancialmente, donde se habían podido desarrollar, adaptarse a la nueva realidad y desarrollarse mucho mejor. Comentaba el caso puntual de una chica que, viviendo en Bella Unión, que es el punto más distante del país, desde Montevideo, esta chica que había tenido que venir a la capital con el desarraigo de los afectos de su lugar de morada, podía ahora desde Bella Unión seguir los cursos a la par
de todos los demás compañeros en igualdad de condiciones. Y preguntaba a ella cuándo iban a hacer las pruebas. Todo un mecanismo de seguridad para evitar garantizar la objetividad y validez de las pruebas. O sea, es interesante que cuando tú hablabas de la realidad, no ver la realidad, sí, es increíble estar delante nuestro y a veces no se ve, no se aprecia, y tiene que venir una situación de anormalidad para que se pueda apreciar la importancia, Julio, en ese sentido, tener la visión de la realidad. Sí, yo creo que también dentro de... el peligro que corremos, Ricardo, es que volvamos a estar en búsqueda de normas y ajustemos nuestra lectura de la realidad a esas nuevas normas, quedándonos cómodos en que la normalidad y los hábitos pasan por ahí, ¿no? Y claramente también lo que aparece dentro de esto, por ahí mucho más de manifiesto, leía un psicólogo que decía que esto de la visibilización de la muerte hace que uno emocionalmente tenga determinado cambio en la percepción de algunas situaciones, y seguramente lo que vos estás mencionando de lo que es el desarraigo en países donde también tenés distancias y no tenés esa dispersión satelital de la enseñanza universitaria, hace que cobre mucha relevancia esto de preferir quedarte en tu lugar, no salir del espacio donde vos emocionalmente tenés una contención a partir de tu familia, de tus afectos, de tus amigos, y entender que por ahí estás perdiendo el impacto emocional o el impacto afectivo que tiene el compartir un aula física, el compartir un espacio, un ámbito de estudio, el compartir tardes de estudio con un mate entre medio, y uno dice, bueno, seguramente acá viene este equilibrio o este nuevo equilibrio entre lo emocional que está vinculado al desarraigo y lo emocional vinculado a estos espacios universitarios como tradicionalmente nosotros los hemos vivido, ¿no? Como espacios de interconexión, de intercambio. Bueno, la verdad es que es también un desafío para muchos de nosotros que estamos en el ámbito académico, creo que el 100%, y que estamos con un desafío por delante que ojalá no quede velado con una nueva normalidad y tengamos esa capacidad también de innovación en los ámbitos educativos. Bueno, muy bien. De ya nuevamente le agradezco a Julio. Ahí Estela de Chile está diciendo que está muy contenta con la charla y creo que estamos todos igual. Expresa un poco el cierre de esto. Nos hace reflexionar en estos momentos de aislamiento y que bueno, en realidad ya no está la nueva normalidad, sino que es como que la realidad no y la norma es complicada, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto, pero creo que estamos bien encaminados y van a seguir surgiendo cosas nuevas y vamos a tener que adaptarnos, así como estamos acá ahora, ¿sí? Sí. En esta nueva realidad, ¿sí? Así que de alguna forma es eso. Yo les agradezco la presencia a todos, a Julio, bueno, totalmente, a las autoridades del instituto, y les agradezco, bueno, atrás de esto siempre hay un equipo de gente, que ahí la veo a Laura Gessi, que me dio una mano grande, a Jorge Castillón también, en esto que es operativo, y bueno, que la verdad que trabajan muy bien, y me han ayudado un montón en el tema logístico, y que no es fácil, ¿sí? Y yo también voy aprendiendo, por eso tuvieron 2 links, ¿sí? El primer link salió mal y el segundo recién salió bien, pero bueno, hemos logrado sacar la charla por ambas plataformas. Ahí nos mandan saludos de La Serena, Chile, bueno, a distintos lugares de Latinoamérica. Quedaron algunas preguntas en el chat, pero lo voy a grabar y después yo se lo voy a pasar a Julio para ver si podemos hacer algún informecito. Y les muestro simplemente lo que tenemos para
adelante, ¿sí? No sé si lo ven bien ahí. El ciclo de conferencias confirmado, bueno, el 26 de junio, el profesor Miguel Carrasquilla de España, que va a hacer una propuesta de cuadro para la gestión de municipios. El 31 de julio, Cunha Calhado de Brasil, que va a hablar sobre el gerenciamiento de costos interorganizacionales en el enfrentamiento de la pandemia. El 28 de agosto, la profesora Flavia Fernández de AURC, Uruguay, Tecnología Blockchain y la gestión en las organizaciones. Y tenemos confirmado el 25 de septiembre el profesor José Antonio Telio del Instituto Chileno de Costos de Chile, la brecha en los costos laborales debido a la pandemia por COVID-2019. Eso es todo lo que tenemos. Van a ir recibiendo información, todos aquellos que obviamente tienen el correo electrónico registrado, también se lo vamos a seguir enviando. Hemos tenido inscripciones y la verdad que muy buena asistencia, porque bueno, ha salido todo muy bien. Así que agradecerles de nuevo, gracias Julio de nuevo por esta charla, fue excelente, y gracias a todos los que estuvieron acá, porque realmente ha sido una muy buena jornada, y en estos momentos que tenemos, que son bastante complicados, y esto por lo menos es una especie de oasis, ¿no? Donde nos atrevemos a reflexionar sobre esta historia, ¿no? Así que muchas gracias a todos, y los saludo con mi cordial estima, ¿sí? Iniciativa, Marcelo. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Saludos y gracias. Saludos para todos. Chau, chau. Felicitaciones, Saludos, muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Gracias. Saludos, Mauricio, ahí te veo de Ecuador. Muchas gracias por